En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va todo? ¿Bien? Ya hemos finalizado la semana. Al día siguiente, que es mañana, comenzamos la próxima. Va a ser una semana muy interesante, seguramente. Con cosas que nos van a cambiar la vida, o no, nunca se sabrá, pero de todas maneras lo que sí que es importante es que estamos aquí, que estamos en este mundo y que mientras que sigamos aquí vamos a seguir disfrutando de la vida, como no puede ser de otra manera, que dentro de poquito ya llega el verano, ya llega las vacaciones otra vez, nada, esto está más que chupado. Pero bueno, a día de hoy hay que seguir aquí a pie de cañón a trabajar, así que nada. Bueno, pues la verdad que vamos a hablarles de cosas muy interesantes como siempre y vamos a hablarles del deporte, vamos a hablarles pues de cuestiones relacionadas con la salud de la mujer, vamos a hablar de mitología también, vamos a hablar de tantas y tantas cuestiones tan interesantes como las que hoy vamos a desarrollar. Pues bueno, empezando por algo muy desafiante como puede ser el deporte de desafío, el deporte el que conlleva ciertos riesgos en muchas cosas. Y es que hablar de deporte y discapacidad en pleno siglo XXI pues exige ya abandonar definitivamente el enfoque asistencialista y por supuesto adoptar una mirada pues más exigente, más estructural y sobre todo más ambiciosa. Durante décadas, seguramente la práctica deportiva de las personas con discapacidad ha sido percibida como una actividad terapéutica o recreativa, casi siempre subordinada a la lógica de la rehabilitación. Sin embargo, esta visión resulta hoy claramente pues muy insuficiente. Miren, el deporte también en el ámbito de la discapacidad es rendimiento, es competición, es identidad y es, en última instancia, un derecho vinculado a la igualdad de oportunidades. Uno de los principales desafíos sigue siendo la intensidad. No solo en términos de, cuestiones físicas, sino la capacidad de acceder a entrenamientos de alto rendimiento, sino en intensidad institucional, social y económica. Mientras el deporte convencional dispone de estructuras consolidadas, de financiación estable y reconocimiento mediático, pues el deporte adaptado continúa enfrentándose a barreras que limitan su desarrollo. Y esto no responde a una falta de talento o de compromiso de los deportistas, sino a una desigualdad estructural que condiciona todo el ecosistema. La intensidad deportiva implica acceso a instalaciones adecuadas, tecnología adaptada, entrenadores especializados y programas de alto rendimiento diseñados con rigor científico, pero también implica continuidad, planificación y sobre todo profesionalización. En muchos casos, los deportistas con discapacidad deben compatibilizar entrenamientos exigentes con la precariedad económica que, dificulta su progresión. La falta de patrocinio, la escasa visibilidad mediática y la limitada inversión pública generan un círculo vicioso. Sin visibilidad no hay financiación y sin financiación, pues evidentemente no hay alto rendimiento. A ello se suma un problema de base, la detención y promoción del talento. El sistema deportivo español, como muchos otros, no ha intentado ni integrado plenamente la discapacidad en sus estructuras ordinarias de captación. La consecuencia es, ni más ni menos, que muchos potenciales deportistas de alto nivel nunca llegan a desarrollarse. No porque no puedan, sino porque el sistema no está diseñado para encontrarlos ni para acompañarlos desde la edad más temprana. Otro elemento clave es la cultura deportiva. Persisten todavía prejuicios que sitúan al deporte adaptado en una categoría muy inferior, como si la exigencia fuera menor o el mérito distinto. Nada más lejos de la realidad, la práctica deportiva con discapacidad exige en muchos casos un sobreesfuerzo físico y mental añadido, y la adaptación constante, la superación de barreras logísticas y la necesidad de innovar en cada disciplina convierten a estos deportistas en referentes de resiliencia y excelencia. Pero no deberían ser admirados solo por superarse, sino por competir, por ganar y por representar valores deportivos en igualdad de condiciones.
En este contexto, el concepto de intensidad adquiere, desde luego, también una dimensión política. Apostar por el deporte de alta intensidad en discapacidad implica tomar decisiones, invertir recursos, reformar normativas, garantizar la accesibilidad universal en instalaciones y promover, desde luego, una verdadera inclusión en las federaciones deportivas. No basta con crear estructuras paralelas, es necesario, desde luego, integrar, coordinar y generar sinergias entre el deporte convencional y el adaptado. Miren, el marco jurídico español ofrece herramientas para avanzar en esta dirección, pero su aplicación es desigual. La legislación reconoce el derecho a la práctica deportiva en condiciones de igualdad, pero la realidad evidencia una brecha entre norma y práctica. La falta de desarrollo reglamentario, la dispersación y la ausencia de indicadores claros de cumplimiento pues dificultan una implementación efectiva. Desde una perspectiva de economía del derecho, esta ineficiencia genera costes sociales muy evidentes: pérdida de talento, menor retorno social de la inversión pública y, desde luego, perpetuación de desigualdades. Por otro lado, el deporte de intensidad en discapacidad tiene un enorme potencial como motor de cambio social. La visibilidad de competiciones de alto nivel no solo transforma la percepción pública, sino que genera referentes para nuevas generaciones. Cuando un joven con discapacidad ve a un deportista competir en el máximo nivel, no solo se inspira, comprende que su horizonte vital no está limitado. Pero para que esto ocurra, es imprescindible que esos referentes existan y sean visibles. Los grandes eventos deportivos han demostrado que el interés social existe. Sin embargo, la cobertura mediática sigue siendo episódica y sobre todo vinculada a momentos concretos. Miren, el reto es consolidar una narrativa continua donde el deporte adaptado forme parte del relato deportivo habitual. Esto requiere compromiso de los medios de comunicación, por supuesto, pero también de las instituciones y del sector privado. Y en paralelo, la innovación tecnológica está abriendo nuevas posibilidades: prótesis avanzadas, sillas deportivas de alto rendimiento y sistemas de análisis biomecánicos que permiten elevar el nivel competitivo. No obstante, el acceso a estas tecnologías sigue siendo muy desigual. La intensidad, desde luego, nuevamente, depende de la capacidad económica, tristemente. Garantizar un acceso equitativo y desde luego a estos recursos es una cuestión de justicia, pero también de eficiencia, porque invertir en tecnología deportiva genera retornos en salud, inclusión y desarrollo económico. Finalmente, no se puede obviar el papel de la sociedad civil y del tercer sector. Muchas de las iniciativas más innovadoras en deporte adaptado y en muchas otras han surgido de asociaciones y entidades que trabajan directamente con las personas con discapacidad. Su conocimiento del terreno y su capacidad de adaptación son, desde luego, fundamentales. Sin embargo, su sostenibilidad pues depende en gran medida de subvenciones inestables. Integrar estas entidades en una estrategia pública coherente es esencial para consolidar avances. En inclusión, el deporte, la discapacidad, desde luego, no deben abordarse desde la excepcionalidad, sino desde la normalidad exigente. La intensidad no es un lujo, es una condición para la igualdad real. Apostar por el deporte de alta intensidad en discapacidad no es solo una cuestión deportiva, sino un indicador del nivel de justicia y madurez de una sociedad. La pregunta no es si podemos permitirnos invertir en ello, sino si podemos permitirnos no hacerlo. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Buenas, soy Isabel, maestra del Departamento de Menores de Fama, y hoy quería hablaros sobre aquella duda que os surge mucho. ¿Quieres que tu hijo aprenda a escribir de forma natural y divertida? Iniciarse en la escritura no es solo aprender letras, es darle la oportunidad de expresar lo que piensa, siente y sueña. Respetar su ritmo es clave, empezar con trazos grandes, movimientos libres y poco a poco hacerlos más precisos.
lápices, ceras, pinceles, incluso arena. Todo vale cuando se trata de experimentar y aprender jugando. Por lo tanto, la grafía debe ser lúdica, constante y combinar dibujo con letras, que disfrute cada trazo, que gane seguridad y descubra la magia de escribir. Porque escribir es más que un simple alfabeto, es una puerta para comunicar, aprender y crear, y acompaña a vuestros hijos con paciencia y diversión. Y verás cómo cada palabra refleja su mundo interior. En el Departamento de Educación de Fama tenemos más recursos sobre ello. Si queréis más información, no dudéis en llamarnos al 91 59 33 55 0 o mandarnos un correo a educacion@fama.org. Repito, llamarnos al 91 59 33 55 0 o ponernos un correo a educacion@fama.org. Y bueno, pues relacionado con nuestro primer bloque del programa, que está centrado en el deporte de intensidad, ¿no? En un deporte, y lo van a ver ahora por qué hablamos en estos términos, pues ni más ni menos hablamos de la reciente hazaña de dos deportistas navarros que lograron completar la exigente Titan Desert en la modalidad de handbike, que no es solo una noticia deportiva, por supuesto, es un símbolo de transformación social, de valentía, desde luego. En una de las pruebas más duras del mundo, más de 500 kilómetros por el desierto marroquí, con condiciones extremas, ni más ni menos que Joan Pablo Montoya e Iñaki Mújica demostraron que el deporte de alta intensidad también pertenece plenamente al ámbito de la discapacidad. Y miren, es que su participación no ha sido nada sencilla. Incluso hubo reticencias iniciales de la organización sobre la viabilidad de competir en handbike en un entorno tan hostil, desde luego. Sin embargo, pues ambos deportistas no solo participaron, sino que terminaron la prueba convirtiendo su reto en una declaración de principios. La discapacidad, desde luego, es más que evidente que no limita la excelencia deportiva, sino que exige estructuras más inclusivas y ambiciosas, desde luego, y ahora lo vamos a ver. Este tipo de historias abren un debate muy profundo sobre el deporte adaptado, desde luego, de la igualdad de oportunidades y el concepto de intensidad, por supuesto, en el rendimiento. ¿Estamos preparados como sociedad para asumir que el alto rendimiento no tiene etiquetas? ¿O seguimos viendo estos logros como excepciones y no como lo que debería ser parte de la normalidad? Bueno, para ello hemos invitado a don Miguel Sarrió, que es fisioterapeuta participante en el proyecto Titan, que además de él han participado muchas más personas, pero queríamos hablar con él y quiero saludarle en estos momentos. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? Oye, ni más ni menos que 500 kilómetros en el desierto marroquí, en unas condiciones que son muy extremas, pues dos personas, no sé si dos atrevidos o no, ahora nos lo contarás, deciden realizar el Titan Desert, que es una modalidad de handbike, pues que desde luego es bastante complicada en estos términos, ¿no? Sí, han sido 6 etapas que hemos hecho en el desierto. Al final han sido casi 600 kilómetros que hemos hecho con estas handbikes y con el equipo que íbamos con ellos. Al final éramos 8 personas y 2 de ellas iban en handbike. Oye, cuéntanos un poco la historia de Joan Pablo y de Iñaki. Quiero decir, uno de ellos tiene discapacidad en el sentido, tiene lesión medular, y el otro tiene una lesión, parálisis cerebral o algo así, ¿o? No, en el caso de Pablo y de Iñaki, los dos tienen lesión medular. Uh-huh. Los dos tuvieron una lesión medular hace 5 o 6 años. Y luego también había otro participante que tenía daño cerebral por un accidente que tuvo con un traumatismo cronoencefálico. Uh-huh. Entonces, además, íbamos 5 trabajadores de aquí del Instituto Goodman que hacíamos un equipo conjunto durante las etapas. ¿Y cómo nace esta idea? Porque, desde luego, bueno, es complicado. Sí, la idea ¿no? nació el año pasado. Sí. Es el segundo año que lo hacemos. El año pasado se hizo dentro del marco de las actividades del 60 aniversario de aquí, de la Fundación Instituto Goodman, y surgió de la idea de uno de los traumatólogos de aquí, también, que también forma parte del equipo, de por qué no ir a intentar hacer la Titan Desert. Nunca había... El año pasado... Dime. No, perdón, ¿nunca habíais ido ninguno de vosotros a hacer esta prueba ya, o de repente
sin conocer... No, el traumatólogo que te digo, el doctor del Arco, sí que lo había hecho hace unos años, pero el año pasado el resto del equipo ninguno lo habíamos hecho. ¿La terminó el doctor? Y este ha sido... Sí, terminamos todo el equipo y nada, pues este año hemos vuelto también como parte del equipo de KH7. ¿Y qué hace tan extrema el Titan Desert? Las condiciones del terreno son muy cambiantes, hace mucho calor, el desierto, pues tanto podemos encontrar como arena, como muchas piedras, como dificultades técnicas. Y claro, luego pues los espacios y el campamento pues no están pensados tampoco para gente que vaya en silla de ruedas, con lo cual lo hace todo un poquito más complicado. También entiendo que un poco la logística es dificulta la prueba, ¿no? Es decir, porque claro, esto no se hace en un día, se hará en varios días, ¿no? Entiendo, en varias etapas. Y sí, es una prueba que dura 6 días. Claro, ¿y se pasará la noche en algún sitio y en qué condiciones? Cuéntanos un poco todo esto. Pues cada noche llegamos a un campamento diferente. Por la mañana dejamos las mochilas en un camión y luego a la vuelta tenemos las mochilas con la ropa y así en el siguiente campamento. Entonces es como un campamento itinerante, que dormimos como en jaimas, allí en el suelo que preparan para poder dormir y pasar la noche. En condiciones no muy cómodas, entiendo, claro. Sí, no, las condiciones no son las más cómodas, pero bueno, forma parte de la aventura. Y digamos que tanto John como Iñaki son dos parapléjicos, entiendo, ¿no? Sí. Quiero decir, con lo cual, para que las personas nos entiendan, quienes nos están escuchando al otro lado del micrófono, pues son personas que, para entenderlos, de cintura para abajo no mueven las piernas, pero de cintura para arriba sí, ¿no? Y son ciertamente autónomos para algunas cuestiones, pero evidentemente, como podemos ver en algunas imágenes, la logística es de apoyo de más personas para poder pasar algunas zonas del desierto, ¿no? Sí, ellos realmente la única zona que necesitan ayuda es cuando llegamos a las dunas, porque con las handbikes ni con una bicicleta normal se puede pasar. Nosotros lo que hacemos es pasamos con una bicicleta normal andando, pero como ellos se desplazan en silla de ruedas, pues es donde les tenemos que ayudar con el equipo, pues montamos un sistema con unas cuerdas para ayudarles a pasar las dunas. El resto de los 600 kilómetros ellos son independientes y se encargan de hacer la carrera. Digamos que por las imágenes que vemos también, las dunas tienen una pendiente impresionante, que la subida es la más dificultosa. La bajada de esa duna no hace falta ayudar, cae directamente el handbike y rueda tranquilamente, o porque parece que como que se hunde mucho la rueda, ¿no? Sí, depende de cómo sea la pendiente también en bajada, pues las bicis se quedan enganchadas, digamos, atrancadas con la arena y también hay que sacarlas, aunque cuesta bastante menos porque vamos a favor de la pendiente. Es decir, en zonas llanas la cosa va un poco más fácil, ¿no? Y es decir que el resto también va en bicicleta. Subida, si no hay arena también. Sí, cuando no hay arena como en dunas, cuando son caminos y pistas forestales no hay ningún problema. Solo es pues en la parte de la etapa de las dunas principalmente. ¿Y las condiciones climáticas no han entorpecido, me refiero, en ningún momento a la salud de ninguno? No, afortunadamente a nivel de salud no hemos tenido ningún problema. Sí que este año ha hecho bastante más calor que el año pasado, pero bueno, hemos ido hidratándonos todo lo que podíamos y lo hemos pasado bastante bien en este sentido. Claro, estas pruebas no es de repente un día me levanto y me voy a hacer 500 kilómetros en el desierto, porque evidentemente, aparte de las condiciones climáticas, hay que estar preparado en un entreno previo, ¿no? ¿Cómo se han preparado estas personas para poder realizar esta prueba tan compleja, evidentemente? Bueno, pues hemos estado durante casi un año haciendo entrenamientos para prepararnos para esta prueba ciclista y bueno, pues entrenando con la handbike o con la bicicleta de carretera en el gimnasio para llegar en la mejor forma física posible. Y el contexto del desierto entiendo que también afecta un poco al rendimiento físico, ¿no? Sí, con el calor y bueno, al final también son muchas horas en la bicicleta, con lo cual el rendimiento físico pues se ve mermado, pero bueno, intentamos hacer una simulación también en el desierto de los Monegros para ir acostumbrándonos un poco al terreno y las horas de entrenamiento. ¿No existe ningún problema en cuestiones de termorregulación de estas personas con tanto calor? No, afortunadamente esta parte la hemos controlado bien con la hidratación y con el agua que nos dan en los puntos de avituallamiento. Podemos decir que hemos tenido que tener ayuda, evidentemente, de patrocinadores, claro.
Sí, nosotros, ya te digo, este año formábamos parte del equipo de KH7, que nos ha ayudado con la preparación y con el apoyo para ir a la cita, y el año pasado pues estábamos con el equipo de Instituto Goodman, que también tenía varios patrocinadores. Ujú. ¿Cuánto tiempo dura cada etapa? ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿O ¿cuántos kilómetros y cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo habéis llevado a cabo? La media son unos 100 kilómetros por cada etapa, y alrededor, pues depende del desnivel y de las dificultades del terreno, unas 6, 7 u 8 horas en el peor de los casos. 7 u 8 horas. Sí, sí, algunos días hemos tenido etapas de 7 y 8 horas. Sin descansar. Sí, sí, exactamente. Bueno, es que no es lo mismo el esfuerzo que hay que hacer con las piernas que con los brazos, entiendo. ¿O es lo mismo? Exacto, sí. No No, tiene es nada un que ver, esfuerzo ¿no? diferente, porque los grupos musculares implicados son diferentes, Ujú. pero bueno, tampoco cada uno va al nivel que podemos, y ya te digo, en carrera también hay para todos los niveles. Y por otro lado, ¿cuántos patrocinadores han colaborado con vosotros? ¿Muchos? Sí, sí, bastante gente está colaborando, pues eso, Instituto Goodman, OGT7, también este año con Garmin, que hemos hecho un estudio sobre las pulsaciones y la recuperación de todos los participantes, y muchos más que durante estos años nos han estado apoyando para poderlo conseguir. Bueno, aparte de todo el equipo que acompaña, me refiero, de compañeros que ibais en bicicleta, que muchos sois del ámbito sanitario, ¿no? Fisioterapeutas, médicos, ¿no? Entiendo que también, enfermería, ¿no? Todo este tipo, me refiero que estaban cubiertos, pero ¿llevaban algún tipo de logística también de atención sanitaria por si acaso? Sí, la misma prueba ya tiene un equipo médico con un helicóptero y servicios médicos durante la carrera, por si hay algún imprevisto para cualquiera de los participantes, con lo cual la parte sanitaria estaba bien cubierta. ¿Y qué problemas había de reticencias a la hora de autorizar que estas personas pudieran llevar a cabo esta prueba? ¿Qué miedos había? Bueno, los miedos es que el campamento no está adaptado para personas con discapacidad, y luego la posibilidad de que no pudiésemos atravesar las dunas, o de que tuviésemos algún problema mecánico o algún percance que no nos dejase participar. Además de que estas bicis llevan un asistente eléctrico, y claro, son las mismas condiciones que el resto de participantes. Es decir, que digamos que son como handbike eléctricos que ayudan en un momento Sí, determinado son híbridos, sí. En un momento determinado tienen una asistencia sobre todo en las subidas, para ayudar. Claro, es que si no también un poco el brazo revienta también, ¿no? Claro, sí, son muchos kilómetros, y sin estos sistemas pues sería mucho más dificultoso de poder llegar al final de la etapa. Y luego llevar también un sistema de amortiguación también interesante. Sí, llevan un sistema con 3 ruedas y una amortiguación muy potente para poder hacer las bajadas bien. Cojines antiescaras también, entiendo. Sí, el cuidado de la piel lo tenemos muy en cuenta para que no les provoque más heridas. Claro. Y el tema de beber agua, porque estas personas tienen que beber mucho agua también, claro. Sí. Por normativa tenemos que salir con 3 litros de agua de los avituallamientos, y entonces es la manera de irnos hidratando durante las etapas. Luego me imagino que habrá un proceso de recuperación física de los corredores. En este caso, si lo hay, ¿qué tipo de recuperación hay? La recuperación es intentar recuperar de la mejor manera cuando acabe la etapa, porque durante los días hay muy poco tiempo de margen para ir recuperando. La clave es alimentarse lo mejor posible y ir hidratándose durante la tarde para que el cuerpo esté en las mejores condiciones para la siguiente etapa. Me imagino que también comer algo de fruta, ¿no? Potasio. Sí, mucha fruta y muchas proteínas. Y entiendo que también, porque claro, a lo mejor a una persona que va con bicicleta normal, pues algún calambre y demás, y en los brazos también puede ocurrir este tipo de experiencias. Sí, ellos también pueden tener calambres, igual que tenemos el resto de las personas, que podemos tener calambres en cualquier parte del cuerpo, tanto brazos como piernas. No es una modalidad deportiva que esté inmersa en el ámbito del deporte adaptado, ¿verdad? El handbike sí que hay pruebas ciclistas de handbike, lo que no en el pruebas desierto, tan largas refiero. como la Titan Desert. No, en el desierto no. Son Claro. pruebas de carretera, generalmente. Bueno, hemos demostrado quizás que se puede dar ese paso también, ¿no? Porque, Sí. La idea también es dar visibilidad a que pues las personas con silla de ruedas puedan participar también de este tipo de eventos deportivos.
aunque no sean las condiciones más favorables. Claro. Oye, ¿qué experiencia positiva y qué cuestión negativa, y dentro de la negativa, qué diríais que, oye, esto no lo vuelvo a hacer, podemos mejorar en esto otro? ¿Qué experiencia en general podríais decir que de la que habéis aprendido, aparte de la experiencia de haber vivido esto, que yo creo que no lo ha vivido nadie, no sé si en el mundo, pero desde luego aquí creo que no? No, la experiencia es muy positiva. Al final, el poder estar allí compitiendo con las mismas condiciones que el resto de los corredores y pasando por los mismos circuitos, esto al final es una manera de inclusión y creo que es muy importante. Y en cuanto a partes negativas, pues no destacaría ninguna en especial, porque al final lo que nos aporta todo son efectos beneficiosos. ¿Pero en algún momento determinado no ha pasado algo que lo hubierais hecho de otra manera? No, hemos tenido problemas mecánicos, como puede tener todo el mundo, pero estas cosas son cosas que no se pueden prever. Las cosas que podíamos prever, pues ya las teníamos bien controladas, pues con recambios o llevar el material encima necesario para que esto no tener grandes percances. Claro, eso iba a decir también, porque en el caso de que falle un handbike, ¿lleváis alguno de repuesto? ¿Lleváis piezas de todo tipo? Sí, llevamos piezas de todo tipo, pero igual que con las bicicletas normales, que tienes que llevar piezas de recambio por si durante la etapa tienes alguna avería. Solucionarlo en el momento como puedas y luego cuando llegamos al campamento hay un servicio de mecánica que te puede ayudar a acabarlo de solucionar. O sea que la silla se puede estropear a mitad del recorrido y tienes que llegar como puedas, o te recoge algún vehículo o algo. Si no puedes llegar, pues vamos localizados con un GPS y llamamos a una asistencia mecánica que nos remolcaría hasta el campamento con la consiguiente penalización de tiempo. Y nunca lo habéis hecho, ¿no? Nunca ha tenido que pasar. No, de momento, por suerte, no hemos tenido que hacer esto. Lo hemos podido solucionar. O sea que estamos hablando casi como de un París-Dakar, pero en bicicleta, sí. Vamos. Sí, es como un París-Dakar, pero vamos en bicicleta. ¿Os habéis encontrado con alguna circunstancia extraña por el camino? No. Afortunadamente hemos tenido suerte en este aspecto y todo ha salido bien. Bueno, ¿repetirías? Sí, es una experiencia bonita y al final descubres paisajes y diferentes de Marruecos y del desierto que nunca has visto. O mejor dicho, ¿vais a repetir? Bueno, esto lo iremos viendo con el tiempo, según cómo vaya la recuperación. ¿Qué tal han salido? Podría ser. ¿Los patrocinadores han quedado contentos? Sí, está todo el mundo muy contento de que consigamos llegar a meta. Oye, a nivel psicológico, ¿qué tal ha ido? A nivel de, porque claro, ver tanta arena y no llegar a la meta en un momento determinado, ¿no surgen momentos de pensar que hay una desorientación o...? No, bueno, ya sabemos que las etapas, los kilómetros que tienen y vamos con el GPS y vamos siguiendo la etapa, sí que es cansado, porque psicológicamente y mentalmente es cansado porque hay muchas cosas a tener en cuenta, pero bueno, ya vamos preparados para ello. Pues nada, Miguel Sarrió, fisioterapeuta y desde luego participante del proyecto Titan Desert, muchísimas gracias por haber acompañado a estos dos campeones. Saludos de nuestra parte a los dos, tanto a John como a Iñaki y a todos los que habéis participado, para que habéis sido un equipo amplio, ¿verdad?, de médicos y demás. Sí, hemos sido 5 personas que les hemos acompañado, 2 fisioterapeutas, 2 médicos y un auxiliar de enfermería y sí, hemos podido acabar todas las etapas, además de Cristian también, que era participante. Bueno, pues gracias por demostrar que una vez más la discapacidad no está más bien en el culete, sino en la cabeza, en muchos casos, y que todo eso desde luego hace que vayamos para adelante y vayamos, pues eso, ganando etapas, ¿no?, que es lo importante. Sí, así que gracias por vuestra valentía y por haberlo hecho posible y ayudar a estas personas a que lo hayan conseguido. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros también. Gracias, buen día. Enhorabuena, hasta luego. Adiós. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti.
En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Más que libros. Bueno, pues nada, vamos a hablar de mitología relacionada con muchos aspectos interesantes que nos ocurren en nuestro día a día, y para ello vamos a hablar con David Hernández, que nos acompañó en muchas otras cuestiones y ahora también hoy día pues le hemos pedido que nos acompañe. Es catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Y pues es un placer. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque creo que vamos a hablar de Europa. Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje con Europa por mar. A ver qué te parece. Perfecto. Vamos. Bueno, es el nombre de nuestro continente, que además está de celebración. Sabes que es el Día de Europa, el día 9, ¿no? Uh-huh. Y pocas veces pensamos en el mito originario de Europa, que es el famoso rapto que protagoniza a Zeus transformado en toro, en un toro precioso, un toro blanco, maravilloso, que sale de las aguas del mar en Fenicia, que es de donde es Europa, ¿no? Hay que pensar que Europa es una doncella hermosísima, pero que es fenicia, ¿no? Es del mundo semita, y Zeus, el gran dios de dioses, se enamora de ella y la rapta transformado en animal. Ese es el mito fundacional que vemos en el arte, es el toro que lleva en su lomo a una hermosa doncella que, confiada, parece un animal manso y benévolo, pues se sube a él, ¿no? Y bueno, pues es una imprudencia. Claramente el toro quería engañarle y raptarle, y se la lleva nadando por el agua, por el mar, y es el motivo, pues uno de los motivos más recordados de la mitología griega, que incluso está hoy día en las monedas de euro griegas. Vamos a verlo en las monedas de 2 euros. Uh-huh. Como bien dices, Europa es una joven pues que no decide su destino, ¿no? Es una mujer que tiene un cuerpo escultural, que es bella, que es observada, que no controla el proceso ni sus consecuencias, por supuesto, y desde luego su desplazamiento es físico, emocional y simbólico, ¿no? Desde una lectura vinculada a la discapacidad, esto conecta con una idea clave, que es la vulnerabilidad corporal frente a estructuras de poder, ¿verdad? Bueno, y muchas cosas más, porque si te das cuenta, Europa, bueno, aparte de, digamos, simbólicamente es el continente europeo, Zeus se la lleva, ¿no? La seduce, y acabarán en Creta, en la isla de Creta, que está a medio camino entre Asia y Europa, uh-huh. Donde Zeus y Europa van a tener un hijo tan conocido como el rey Minos, ¿no? Que será rey, legislador, padre del Minotauro también, ¿no? Padrastro, por así decir, ¿no? Pero es interesante también recordar que el hermano de Europa, que se llama Cadmo, también fenicio, al ver que su hermana ha sido raptada por este dios transformado en toro, pues sale en su búsqueda y, bueno, pues tendrá un viaje también por mar. En vez de llegar a Creta, confundido, va más bien hacia Grecia. Y sabemos que Cadmo llegará a la ciudad de Tebas, que fundará en Beocia, ¿no? Una región de Grecia, y allí inaugura una larga tradición también de mitos, que es la de la familia de Edipo. Cadmo es el representante de esa rama de la mitología, que es la mitología vinculada a la ciudad de Tebas, donde tenemos al famoso Edipo, que también es un personaje pues muy importante también, que tiene relación en cierto modo con la discapacidad. Claro, ¿es un mito de seducción, es violencia o es una fundación cultural?
Bueno, con los raptos en la mitología estamos jugando en varios niveles. Un nivel simbólico, un nivel histórico, alegoría, pero claro, obviamente el rapto es violencia, ¿no? Fíjate también que la expresión rapto de Europa, o rapto de las Sabinas, o el rapto de Perséfone, en inglés se dice rape, ¿no? Rape también es violación, ¿no? Uh-huh. Obviamente esto es un dios que seduce rapta a una doncella. Por ejemplo, el rapto de Perséfone por Hades, ¿no? En los museos europeos tenemos los cuadros que representan esos momentos, ¿no? Pues el rapto de las Sabinas, el rapto de Europa, de Perséfone, hay muchos raptos, ¿verdad? En francés el rapto es l'enlèvement de l'Europe, ¿no? El rapto es como también la seducción, el llevarse a alguien, en inglés rape, ¿no? En alemán Entführung, ¿no? Que es también seducir en cierto modo. Hay un componente violento y hay un componente sexual, obviamente, pero también hay que pensar que en la antigüedad del matrimonio, como ritual, ¿no? Como pues una especie de proceso también que llevaba a un matrimonio, había un rapto simbólico en el que el marido se llevaba a la novia de la casa del padre. Esto pasaba también en la antigua Grecia, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un momento, pagada la dote, ¿no? Pues había una especie de viaje del novio que cogía a la novia de la casa del padre y se le va en un carro a su nueva casa, y eso también se concebía simbólicamente como rapto. Es decir, hay muchos planos, ¿no? Pero, claro, la mitología es muy rica y admite esas diversas lecturas, ¿no? Pero no podemos obviar, obviamente, la parte que tiene de violencia sexual, ¿no? Que está también muy estudiado últimamente desde la perspectiva de historia de las mujeres, de historia de género, etcétera. ¿Qué papel, digamos, juega Europa como figura femenina, pues que se desplaza de una tierra para convertirse en origen de una nueva civilización? ¿Tiene algún silogismo el nombre de Europa de esta mujer con el de la Europa actual que hoy conocemos? Bueno, pues es muy interesante porque si te fijas, Europa, el nombre, por ejemplo, es un nombre simbólico. Sabemos que tiene algo que ver con la mirada amplia, ¿no? Con la, de ops, ¿no? Es ojo, rostro, ¿no? Eurus en griego es un adjetivo que significa ancho, ¿no? Amplia mirada, ancho rostro. También simbólicamente es poner las raíces de Europa en Oriente. No por casualidad, Europa viene de Fenicia, ¿no? Y el hermano de Europa, Cadmo, cuando llega a Grecia, también a Occidente, introduce, por ejemplo, la escritura. Sabemos también que históricamente el alfabeto griego viene de Fenicia. Los griegos habían olvidado su antiguo modo de escribir en la época micénica, que era el lineal B, precisamente en Creta también, ¿no? Porque los micénicos, es decir, los primeros griegos aprenden a escribir de los minoicos, pero el alfabeto que conocemos, griego, y luego el que será adaptado por los latinos, hay que reconocer y no olvidar que nuestro alfabeto viene de ese alfabeto, viene en último término del fenicio, es decir, tanto Cadmo como Europa, esa pareja que viene de Fenicia y que llegan a Europa, no al continente europeo, simbólicamente significan mucho más, significan la fundación de una civilización europea que bebe de fuentes orientales. Los griegos, los romanos reconocían su deuda con Oriente, reconocían su deuda con Anatolia, con la región sirio-palestina, con Egipto, porque obviamente son civilizaciones mucho más antiguas que Grecia y Roma. Pensemos en el cuarto milenio, en el que empieza todo el mundo de la civilización próximo oriental, en el creciente fértil, en Egipto. Ellos sabían que eran unas civilizaciones mucho más antiguas y prestigiosas, y estos mitos, tanto el de Europa como el de su hermano Cadmo, que vienen a Occidente, desde Oriente, significan esa traslación cultural, ex oriente lux, como se dice en latín, ¿no? Desde Oriente vino la luz. Y vamos a hablar ahora de Edipo. Edipo, pues hemos hablado que tiene una pequeña cojera, ¿no? Sí. Digamos que, ¿por qué la cojera de Edipo es tan importante para entender su destino? ¿Es solo un rasgo físico o es una metáfora del conocimiento y la fragilidad humana por entonces? Bueno, Edipo, como puedes imaginar, es uno de los mitos más explorados en el siglo XX a raíz de las teorías de Sigmund Freud, ¿no? Y su famoso complejo de Edipo. Nunca dejamos de dar vueltas a Edipo, ¿no? Junto con otros héroes como Orfeo y como Odiseo, ¿no? Curiosamente, a veces me gusta llamarlo en clase de las 3 Ómicron, ¿no? Porque son 3 OEs, es decir, la letra Ómicron, la O pequeña,
Edipo en griego es Oidipus, ¿no? También empieza con O. Son las 3 Omicrons o las tres Oes que han marcado la reflexión moderna de los clásicos, porque son los héroes más interesantes: Ulises, Orfeo y Edipo, ¿no? Vamos con Edipo. Edipo, como te decía, viene de la familia de Cadmo, es decir, viene en cierto modo de esa especie de origen oriental, ¿no? Pero su familia está marcada por la cojera, porque, bueno, veíamos el otro día hablando de Hefesto lo importante que es simbólicamente y mitológicamente la cojera, ¿no? Pero fíjate, el abuelo de Edipo se llamaba Labdaco, que es, que es un nombre que contiene la palabra lambda, ¿no? Que es la L griega, que es una especie de, de piernas abiertas, ¿no? En cierto modo, que alude al cojear, ¿no? Uh-huh. El padre de Edipo se llama Layo, ¿no? Que también quiere decir el torcido. Tiene alguna etimología que hacen que tenga algún problema en los pies, ¿no? La manera de caminar, ¿no? Y el propio Edipo, su nombre en griego, Oidipus, significa el de los pies hinchados, ¿no? Y ahí hay también un mito muy interesante sobre por qué Edipo tiene dificultades al caminar, ¿no? Que si quieres lo recordamos brevemente. El padre de Edipo, Layo, había recibido un oráculo de Delfos que profetizaba algo terrible, que su hijo Edipo lo mataría y se uniría sexualmente a su madre. Una cosa tremenda, ¿no? Es decir, parricidio e incesto, como sabemos en el mito de Edipo, son las invariantes o los elementos esenciales que tanto fascinaron a Freud, ¿no? Bueno, horrorizado ante ese oráculo, el padre, como en un cuento de hadas, manda a sus sirvientes que abandonen al niño en el bosque, ¿no? En medio del monte, para que lo devoren las fieras. Pero para mayor, facilitar más la muerte del niño, taladran sus talones, ¿no? Y los atan con una cuerda, ¿no? Por lo cual el niño tendrá los pies, heridos, ¿no? Heridos de una forma atroz, como puedes ver, ¿no? Luego el niño, como siempre en los cuentos también y en los mitos, será rescatado por un buen pastor que, compadecido al ver al pobre niño ahí con los pies tan destrozados, pues lo adoptará, lo llevará a su casa, en fin, un pastor o un rey, ¿no? Según las versiones, con el que Edipo se cría y que creerá que es su familia real, porque él no sabe de la otra familia que lo abandona, ¿no? Uh-huh. Y llegando ya a su juventud, Edipo recibe a la vez un oráculo que, como siempre el destino es inexorable, le dice: matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Claro, él escapa de los que cree que son su padre y su madre, horrorizado por ese oráculo. Pero todos sabemos que el destino hará que finalmente se cumpla el oráculo y Edipo acabe en su tragedia familiar cumpliendo su profecía. ¿Y qué enseñanza común comparten Europa y Edipo sobre el papel del cuerpo, el destino y desde luego la agencia humana de los relatos fundacionales, ¿no? ¿Qué mito de esta familia crees que sigue siendo más mal interpretado y por qué? Bueno, lo interesante de los mitos es que no contienen lecciones unívocas, ¿no? Frente a los cuentos populares, que hemos aludido antes, ¿no? Que eso parece la estructura de un cuento. Cuento y mito tienen un origen similar, ¿no? Realmente el cuento es una especie de mito un tanto descolorido por el tiempo y también por la falta de uso sociopolítico. El cuento tiene una lectura muy clara, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de Caperucita? Pues no hablar con desconocidos. La de los 7 cabridillos, pues no abrir la puerta a extraños, ¿no? En fin, son como lecciones muy claras para niños, ¿no? Realmente. Pero ¿cuál es la pedagogía del mito? ¿Qué nos enseña el mito de Edipo acerca del ser humano, ¿no? Con esa especie de andares extraños. Luego Edipo, por supuesto, horrorizado ante lo que ha hecho, en la tragedia de Sófocles, acaba arrancándose los ojos y siendo también ciego, aparte de caminar con dificultad, ¿no? Lo cual es muy, muy impactante, ¿no? Pero ¿cuál es la lección, la moraleja, por así decir, del mito de Edipo? No tiene. ¿Cuál es la moraleja? No te cases con tu madre. Obviamente no es una tal moraleja, sino que es mucho más. Es una especie de significado profundo, simbólico, con el que, por supuesto, los psicoanalistas como Freud han hecho también maravillas, ¿no? Y hablando también de otras interpretaciones, pensemos en la interpretación antropológica de Lévi-Strauss, ¿no? Que trabaja muy bien el mito de Edipo. Edipo y Europa están en dos extremos, como has comentado. Una es la belleza deseable, el cuerpo que quiere ser seducido, y otro es toda la problemática también de este andar, dificultoso, ¿no? Que tiene también que ver con una especie de culpa heredada, ¿no? Que es lo que se creía en la antigüedad, ¿no? Pero bueno, las lecturas son muy amplias y muy diversas. Lo interesante es que estos mitos nos siguen dando pie a la reflexión filosófica, psicológica, sociológica, claro, y sobre todo
nos dan pie a la creatividad artística, porque cuántas adaptaciones no habrá tenido el mito de Edipo en toda la historia de la literatura y las artes, ¿no? Pensémoslo un poco. Pues David Hernández, aquí dejamos el rato de Europa. Qué cosas tan bonitas nos cuentas cada vez que podemos contar con tu maravillosa colaboración. Gracias por todo y seguiremos hablando de mitología, que es algo muy bonito, sobre todo de algo que ha ocurrido tantos y tantos años atrás, de lo que quizás también tengamos que aprender, de las cuestiones tan humanas que a veces se nos olvidan y de esa mitología que si hubiera continuado en el tiempo posiblemente, pues a lo mejor seríamos más románticos, ¿no? Mejores personas, ¿por qué no? ¿No crees, David? Por supuesto. La mitología es una buena pedagogía. Yo por eso defiendo mucho la enseñanza de las humanidades y la mitología en todas las etapas educativas, sobre todo en las primeras. Claro que sí. Pues nada, David, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muy bien, hasta pronto. Hasta la próxima, gracias. Hasta ahora, buen día. Adiós, adiós. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues nada, volvemos con otro bloque del programa muy interesante, porque además hace unos días, el pasado domingo, se celebró el Día Internacional, el Día de la Convención, mejor dicho, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, también hay un tema importante que es el acceso a la vivienda, pero sobre todo hay una parte importante que es la desinstitucionalización, que está vinculada a muchos factores. No, para que nos entienda, no es salir de residencias, irte a tu casa o irte donde sea, porque tienes que tener un techo donde cobijarte, ¿no? Y es que también la vivienda, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales de España, pero para todo el mundo. Es decir, para las personas sin y con discapacidad, y en este caso cuando son especialmente vulnerables, parece como que se les aparta de una sociedad más integrada, donde parece que no quieren formar familia, no quieren vivir de manera autónoma. Pues no, sí, se equivocan. Personas con discapacidad están incluidos en la sociedad, ya trabajan, ya tienen ingresos, tienen recursos, quieren vivir plenamente, quieren formar una familia, quieren tener un techo donde cobijarse, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta problemática adquiere una dimensión aún más compleja cuando se analiza, pues desde luego desde la perspectiva, como decía, de la discapacidad, pues porque para muchas personas con discapacidad encontrar una vivienda no solo cuestión económica, que lo es también, sino también de accesibilidad, de apoyos y de adaptación a sus necesidades reales de vida. Bueno, frente a ello, las propias personas con discapacidad reivindican desde luego un modelo distinto. Y desde luego también, por supuesto, algo muy importante, que es permanecer en su entorno, decidir sobre su propia vida y contar con los apoyos necesarios pues para ejercer su propia autonomía. Y el debate, por tanto, no es solo sobre vivienda, sino sobre derechos fundamentales como la dignidad y el modelo de sociedad. Bueno, como siempre, hemos traído gente experta, gente que sabe de esto y de muchas otras cosas más, de estudios, de análisis, y para ello contamos una vez más con nuestro querido amigo, compañero Sergio González, que es sociólogo y desde luego patrono de la Fundación 360 y miembro de la Comisión Ejecutiva de Famaconcepio Madrid, pero sobre todo es sociólogo y nos va a contar cosas relacionadas con esto tan interesantes. Querido Sergio, ¿qué tal? Te saludo, ¿cómo estamos? Javier, muy buenos días, muchas gracias. Gracias por atendernos. Oye, cuéntanos un poco sobre este ámbito que podemos explicar a quienes nos escuchan. Pues mira, Javier, como tú bien comentabas, hace unos días, el pasado 3 de mayo, se conmemoraba en España el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo creo, como tú has comentado, es un buen momento para pararnos a pensar en algo pues muy sencillo. ¿Hasta qué punto estamos garantizando realmente si esos derechos se están llevando a cabo en la vida cotidiana? Porque claro, la Convención no es un mero texto simbólico. O sea, supone un cambio de paradigma muy profundo. Hasta entonces podemos decir que la discapacidad se entendía muchas veces desde una lógica médica o asistencial, era un problema individual que había que cuidar o compensar, pero la Convención transformó esa mirada. Reconoce que la discapacidad es, en una importante medida, pues el resultado de barreras que pone la sociedad, físicas, sociales, económicas, culturales, etcétera. Y aquí se introduce una idea clave, Javier, que es que las personas con discapacidad
necesitan pues derechos efectivos, derecho a decidir, a participar y a construir el propio proyecto de vida de manera independiente, ¿no? O sea, tenemos que pasar de un modelo asistencial a un modelo basado en derechos humanos, y es ahí donde uno de los debates más importantes que se conecta es este cambio que tú has dicho del palabra, el famoso palabra de la desinstitucionalización, que muchas veces, como tú bien has comentado, se entiende mal. Vamos a ver, desinstitucionalizar no es sacar a las personas de las residencias y dejarlas en la calle y decir, bueno, ya estáis fuera de los centros. No, se trata de algo mucho más profundo. Es garantizar pues que cualquier persona, con los apoyos que requiera, pueda vivir donde quiera, con quien quiera y como quiera. Pues en un entorno que haya elegido ella, con intimidad, con relaciones significativas para su vida y con capacidad real pues para decidir sobre su propio futuro, ¿no? Entonces debemos entender esa desinstitucionalización no solo como un cambio de lugar, sino un cambio de modelo y sobre todo pues un cambio de poder, si me permites. Y así en España se ha aprobado una estrategia que va desde el año 2024 al año 2030 de desinstitucionalización, que marca ese camino que debemos transitar hacia un nuevo modelo de cuidados y apoyos en la comunidad. Hay una cuestión muy clave, Javier, y es que no solamente hay que promover la vida independiente de las personas con discapacidad fuera de las instituciones como tal, sino también evitar que tengan que entrar en ellas por una falta de alternativas, ¿no? Que ahora comentaremos el tema de la vivienda, como tú bien has dicho. Uh-huh. Lo primero, esta estrategia atiende a varios cambios fundamentales. El primero, pues como hemos dicho muchas veces, es poner a la persona en el centro, ¿no? Que pase de ser un sujeto pasivo, pues a ser el protagonista de las decisiones sobre su vida. El segundo, pues transformar ese modelo de cuidado y apoyos, ¿no? Como hemos dicho, fomentar la asistencia personal, que sea todo bajo un enfoque basado en los derechos y en los proyectos de vida de las personas con discapacidad. Y tercero, desarrollar apoyos en la comunidad. Y aquí, Javier, es donde tenemos que hablar de vivienda accesible, de asistencia personal, de apoyos domiciliarios, recursos de proximidad, tecnología, es decir, todo aquello que hace posible realmente y efectivamente vivir fuera de una institución. Pero claro, este cambio requiere pues muchas cosas, ¿no? Pues financiación, coordinación entre servicios y además tenemos que partir de una premisa que no siempre existe, que es que no hay vivienda accesible suficiente, ni asequible, ni en entornos comunitarios que favorezcan esa vida independiente, ¿no? No sé si tuviste hace unos días que salía en la encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre condiciones de vida de las dificultades que tienen los jóvenes para poder independizarse en nuestro país. Sí, claro. Creo que la media estaba en como en 34 o en 35 años el momento en que se independizan. Pues claro, Javier, para una persona con discapacidad, pues eso es aún más complicado, ¿no? Esas dificultades para poder acceder a una vivienda que sea accesible en términos físicos y asequible, ¿no? De todas maneras, bueno, Sergio, perdóname que te interrumpa porque, claro, ¿cómo harían nuestros padres para poder comprar una vivienda? Porque por entonces, si equiparamos las épocas, los salarios más o menos estaba por el estilo. Quiero decir, también hay un concepto ahí un poco erróneo por parte de la gente joven ahora, y es que, no se vive para trabajar, ¿no? Se trabaja para vivir, que eso está muy bien. Pero evidentemente también los ingresos bajan y por tanto las opciones se dificultan, ¿no? Evidentemente el valor de la casa es exponencial, es tremendo. Pero hay una parte también de filosofía de vida que ha cambiado radicalmente y eso también puede estar entorpeciendo un poco a ese acceso. Claro, date cuenta que hemos pasado de una cultura de nuestros padres y abuelos que era más perenne, ¿no? O sea, tú entrabas en un trabajo y te jubilabas en ese trabajo. Era así, o sea, los cambios no eran tan instantáneos, ¿no? Y ahora cambiamos de estilos de vida, cambiamos de trabajos, cambiamos de lugares de residencia, porque también el mercado laboral ha cambiado. En algunos sentidos, pues para mejor, pues hoy en día es normal tener que estar hoy en Madrid, mañana tener que viajar a otro sitio de España o a otro sitio del mundo, ¿no? Claro, pues esos cambios culturales también han supuesto pues trayectorias laborales que no han sido no son tan continuas como antes,
¿no? Los Claro. cambios de puesto de trabajo son mucho más habituales. Unido pues a las dificultades en materia de vivienda que bueno, pues todos asistimos, ¿no? Al aumento del precio, a lo mejor, bueno, en la compra también, pero sobre todo en el alquiler, ¿no? Ujú. El tremendo coste que supone. Claro, además, Javier, trayéndolo al terreno de la discapacidad, como tú bien has dicho, las personas con discapacidad trabajamos, aportamos al sistema, pero claro, no todas tienen esa opción, y las que lo tienen, el sistema no cubre todos los gastos derivados de la discapacidad, ¿no? Una persona Claro. que trabaja con discapacidad, pues a lo mejor tiene que destinar una parte de sus recursos a alguien que le pueda levantar, que le pueda acostar, Claro. que le pueda llevar al trabajo, ¿no? Entonces, claro, eso hace que realmente los recursos disponibles de las personas con discapacidad para poder comprar vivienda o alquilar vivienda sean mucho más limitados. Una pregunta que te quería hacer, ¿es más barato la asistencia personal que vivir en residencias? Aparte de que es mejor vivir con una asistencia personal porque estás en tu casa, no hay desarraigo social, se reducen los problemas de salud mental, bueno, eres más autónomo, vives más feliz, que la felicidad no se calcula ni se valora, que es algo que deberíamos empezar a tener como un ítem en el día a día para saber que la felicidad también transforma la salud de las personas, pero hablando en términos económicos, que parece ser que es lo que más les importa a esta gente que nos gobierna, ¿es más barato? Claro, como tú bien has dicho, lo primero es una cuestión de derechos, ¿no? Siempre hablamos de ese artículo 19, ¿no? Vivir de forma independiente y ser incluida en la comunidad. Pero si vamos al terreno de lo económico, ¿no? Al terreno de qué es más barato, no más barato, sino qué tiene un mayor retorno económico, ¿no? Que creo que es el tipo de análisis que debemos hacer. Pues ahí la asistencia personal se lleva de calle a cualquier tipo de cuidado institucionalizado. Muy sencillo. Hay estudios, aquí en España se han hecho varios, y internacionalmente también, que marcan de media cuando el sistema dedica 1 euro, ¿vale?, a la atención de una persona con discapacidad en un entorno institucionalizado, pensemos por ejemplo en la típica residencia, el retorno económico se fija en unos 70-80 céntimos, ¿vale? En cambio, el retorno económico que hay cuando se gasta ese dinero en prestar asistencia personal para una persona con discapacidad puede llegar hasta el 1,32. O sea, fíjate la diferencia. ¿Y esto por qué pasa? Porque una persona con discapacidad que cuenta con recursos en términos asistenciales, apoyos en su vida diaria, lo que hemos dicho, se puede insertar laboralmente, puede generar, puede contribuir al mantenimiento, a la sostenibilidad del sistema. Además, genera gasto, porque también consume, sale, consume como consume cualquier persona, ¿no? Claro. Día a día, ¿no? Va a comprar, Claro. va a espectáculos de ocio. Ahí está claro, o sea, no hay tanto que fijarnos únicamente en las cuantías de gasto, sino realmente en el retorno económico que supone ese gasto. Ahí está la clave, y los estudios lo ponen de manifiesto, que es que no están ni siquiera cerca. O sea, hay un retorno económico mucho mayor en la asistencia personal. Es más, y además si tienes una discapacidad severa, tienes que ir obligatoriamente seguramente con tu asistente personal, con el cual el gasto se duplica. Desgraciadamente, si tener en cuenta por las administraciones que esto es un gasto que, en fin, tiene uno que asumir desde un punto de vista de la obligación vital, claro. Oye, Sergio, ya que te tengo aquí al otro lado del teléfono, quería preguntarte, como eres patrono de la Fundación 360, cuéntanos un poco la función que se lleva a cabo, qué estáis haciendo. Pues si me lo permites, voy a decir que soy orgulloso patrono de la Fundación 360, porque realmente el trabajo que se hace, pues yo creo que es clave, ¿no?, para todo esto que estamos hablando. Mira, en la Fundación 360 para la autonomía personal trabajamos precisamente para impulsar este cambio de modelo que te he dicho antes. Lo hacemos desde una forma transversal. Generamos conocimiento con estudios que, además, tuve la oportunidad en uno de los programas que el año pasado, si no recuerdo mal, pues sobre el mes de mayo, expusimos los resultados que habíamos conseguido, en lo que analizábamos lo que era el modelo de autonomía personal en la Comunidad de Madrid, ¿no? Además, también organizamos pues eventos científicos donde promovemos ese conocimiento en autonomía personal, pero no solamente en asistencia personal.
también en derechos humanos, también en avances tecnológicos, porque muchas veces asociamos autonomía personal a asistencia personal, pero también la autonomía nos lo dan los avances tecnológicos, ¿no? Claro. Igualmente, por ejemplo, también promovemos pues herramientas prácticas. Por ejemplo, tenemos una aplicación que se llama Apple de búsqueda de asistentes personales, que pone en contacto usuarios que buscan asistentes personales y asistentes personales que buscan trabajo. O sea, realmente, como puedes ver, es una actividad completamente transversal en diferentes ámbitos del día a día, pero que a final de cuentas lo que promovemos es que una persona, pues independientemente de su demanda de apoyos y sus limitaciones a la hora de poder desarrollar una vida en el día a día, pues que sea lo más autónoma posible. Aper, que es una aplicación para la autonomía personal, www.asistencia-mediopersonal.es, con más de 200 personas que ya están disponibles para prestar servicios o para que también puedan tener esa opción de requerir ese servicio, ¿no? Sí, y además que la aplicación, el crecimiento que está teniendo no es lineal, es exponencial, porque no hay nada como el boca a boca, ¿no? Es decir, oye, mira, a otra persona que imaginamos un usuario, ¿no? Decir a otra persona, mira, pues tenemos el otro día he conseguido un asistente personal con esta aplicación, pues voy a probar yo también. O un asistente personal que a un conocido le diga, mira, pues he encontrado trabajo aquí. La verdad es que está funcionando cada vez más, el feedback que estamos teniendo es muy bueno y bueno, pues como te digo, el objetivo final es que ese día a día no sea lo más autónomo y sencillo posible, que no está mal. Además, una herramienta intuitiva, bueno, como digo, con más de 200 personas a disposición, www.asistencia-mediopersonal.es. Así que nada, ahí está, y para toda España, no solamente para una comunidad concreta, para toda España. Querido Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por invitarme como siempre y un placer enorme. Nos vemos pronto, un abrazo amigo, hasta ahora. Un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos a hablar de un tema muy importante que afecta a muchísimas mujeres y que, bueno, pues la relevancia del asunto nos ha llevado a hablar de ello. Hablamos de la salud hormonal de las mujeres, ¿no? Que es, desde luego, un tema importante. Su eje central, pues, atraviesa toda la vida, desde la pubertad hasta la menopausia. No se trata solo de menstruación o de fertilidad, sino también de un sistema complejo de regulación que influye, desde luego, en el estado de ánimo, el metabolismo, el sueño, la energía, la piel, el deseo sexual, porque no también, e incluso la salud cardiovascular. Bueno, hoy sabemos que factores como el estrés crónico, la falta de sueño, la alimentación, esa alimentación ultraprocesada de la cual nos recomendamos, pero bueno, está ahí, es el día a día nuestro del estrés, de la rapidez, de la emergencia. Bueno, pues o la exposición a disruptores endocrinos, pues desde luego pueden alterar profundamente el equilibrio hormonal. Y bueno, pues para ello, pues ni más ni menos que hemos traído al estudio a Estefanía, que es nutricionista. ¿Qué tal, Estefanía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Oye, ¿qué son exactamente las hormonas? ¿Cómo funcionan? ¿O qué función tienen? Las hormonas son muy complejas, tanto en hombres como en mujeres, y regulan todo el funcionamiento de nuestro organismo. Hay algunas que están más asociadas a hombres y hay otras que están más asociadas a mujeres, otras que funcionan casi por igual, tanto en hombres como en mujeres, pero quizás están, por decirlo de alguna manera, algunas hormonas, sobre todo femeninas, sexuales, están como un poquito más ocultas en el hombre y también ejercen cierta función. En IMEO, ¿qué hacéis concretamente con, digamos, estas situaciones? ¿Los analizáis? Realizamos un análisis endocrino y emocional que tratamos estas hormonas y tratamos a la mujer en toda su etapa, desde preconcepción, o sea, lo que es etapa juvenil, preconcepción, embarazo, lactancia y posteriormente menopausia.
¿El sistema endocrino femenino difiere del masculino? Es más complejo. Sí. Es más complejo. Incluso hay hormonas que se piensa que en hombres a lo mejor no tienen mucha relevancia, como por ejemplo el estrógeno, ¿vale? Que sí que tienen cierta relevancia. En mujeres está asociado pues en menopausia, esa caída brusca que se produce pues en edad avanzada, menopausia, y en el hombre menopausia como tal no, pero sí tiene mucha relevancia el estrógeno también. ¿Y qué le puede afectar al hombre, por ejemplo? En el hombre generalmente una producción deficiente de estrógeno está asociado a una baja testosterona, depende directamente de la testosterona, y puede estar más relacionado pues con un desarrollo temprano de osteoporosis. Claro, hemos hablado antes también que el estrés, bueno, no sé si es al revés, si el problema de las hormonas puede afectar al estrés, al sueño, al cansancio, o es todo esto lo que afecta a que las hormonas no hagan adecuadamente su función. El estrés es complejo, afecta a muchísimas situaciones, enfermedades, puede producir un desequilibrio hormonal, ¿vale? Ciclo de cortisol, por ejemplo, a nivel de melatonina, que no se cierre bien esos ciclos hormonales y que, por tanto, esa producción ineficaz o en desequilibrio de ciertas hormonas que afecte pues tanto al mantenimiento de peso, a mayor riesgo de osteoporosis, incluso a un desequilibrio en cuanto a la producción de óvulos y al ciclo menstrual femenino. ¿La genética juega algún papel esencial aquí? La genética sí que puede jugar un papel, sobre todo a nivel de hormonas femeninas. Sí que está relacionado sobre todo cuando una menstruación viene temprana, generalmente está asociada a que la madre de esa niña también la ha tenido de forma temprana, incluso menopausias tempranas que no estén condicionadas pues por fármacos o cirugías, también puedan ser, entre comillas, hereditarias en sus descendientes femeninos. ¿Qué diferencia hay entre el equilibrio y el desequilibrio hormonal? Equilibrio hormonal significaría que hay una correcta formación de hormonas a lo largo del día. O sea, muchas hormonas no se producen igual por la mañana o por la tarde o por la noche, y un desequilibrio pues puede hacer que hormonas que se tengan que producir o que tengan que estar en niveles más altos por la mañana pues estén más desniveladas, y que a lo mejor por la tarde-noche tengan que estar más bajitas y a lo mejor estén altas, y pueden estar influenciados, como hemos dicho antes, pues por tema de estrés, ansiedad. ¿Y qué síntomas podemos percibir? Una mujer ¿qué síntomas puede percibir para ver que tiene un desequilibrio hormonal? Pues sobre todo cuando entramos en etapa de menopausia, que es lo que más vemos en consulta, llegar no anteponernos a llegar con una correcta composición corporal, a nivel de grasa, un aumento significativo, o sea, que se haya formado esa masa muscular, puede producir un desequilibrio posterior a nivel de estrógeno, porque se produce una caída brusca de estrógeno y puede influir pues mayor riesgo de osteoporosis. Nos observamos mucho, quizás. Sí. Y nos preocupamos demasiado, porque al final si no son las hormonas es otra cosa, y si no otra cosa, y si no otra cosa. Al final estamos como muy observándonos, ¿no? Muy observándonos, pero quizá también por tema de salud. O sea, en consulta de nutrición tratamos la nutrición desde el punto de vista de la prevención, de anteponernos a. O sea, una paciente que viene pues porque se quiere quedar, por ejemplo, embarazada, pues hay que hacer una preparación previa, o una persona que ya está teniendo pues desajustes hormonales en cuanto a menstruaciones y ya tiene una analítica del ginecólogo y ya pues hay cierta relevancia a que pueda haber de forma temprana una premenopausia, pues hay que hay que educar nutricionalmente, sobre todo en consulta, a esa paciente para que llegue lo mejor posible a esa etapa que tenemos que pasar sí o sí las mujeres. Claro, hay que llegar, ¿no?, a la nutrición y al estilo de vida.
alimentos, deporte. ¿Qué alimentos ayudan al equilibrio hormonal? Los ultraprocesados entiendo que no ayudan nada. El azúcar, las grasas saludables. ¿Cómo tenemos que vivir sobre en alimentación todo y en hábitos de vida? Un correcto aporte de calcio y de vitamina D, ¿vale? A nivel de, preparación previa. Ejercicios, a nivel de actividad física, sobre todo a nivel de ejercicios de fuerza, ¿vale? Pesas, también salir a caminar ayuda mucho, y sobre todo evitar alcohol y tabaco. Y por último, ¿cuándo acudir al médico o cuándo acudir a vosotros para analizar todo esto? Porque a lo mejor puede haber síntomas muy profundos de cansancio, de estrés, ¿qué síntomas encontramos? Claro, puede haber síntomas de cansancio, estrés, caída de pelo, que también lo vemos muchísimo en consulta, problemas también de piel. Entonces, antes de que se agrave la situación, hay que acudir al especialista. Imeo, ¿dónde os pueden encontrar? En la calle Menéndez Pidal, número 43. ¿Teléfono, contacto, algo? Estamos en el 91 737 70 70. Pues muchas gracias, Estefanía, por hablarnos de mujer y salud hormonal. Muchas gracias a vosotros. Cada día aprendemos mucho más con vosotros. Gracias. Hasta la siguiente, hasta ahora. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues vamos a hablar de los cuidados y el acompañamiento en espacios tan importantes como son las oficinas de farmacia. Sí, donde van ustedes, pues yo creo que el 100% de la población en algún momento ha pasado por la farmacia y si no pasará. Así que, sobre todo, bueno, pues a lo mejor en edades más avanzadas parece como que hay un cuidado mayor, hay un acompañamiento mayor a esta parte de la población que quizás podríamos considerar como más frágil, ¿no? Bueno, por distintas circunstancias. Y para ello hemos invitado a alguien relacionada, por supuesto, con esto, una farmacéutica excelente que se llama Elena Ortiz. ¿Qué tal, Elena? Hola, buenos días. Muy bien, encantado. Ella es licenciada en farmacia, por supuesto, por la Universidad Complutense de Madrid, farmacéutica comunitaria en Aranjuez, amplia experiencia en registros farmacéuticos de la Agencia Europea del Medicamento en Londres. Por cierto, ¿difiere mucho la Agencia de Medicamentos de Londres a la de aquí? La de aquí no he trabajado nunca, pero las autorizaciones son diferentes, es a nivel europeo, mientras la agencia española da las autorizaciones solamente para España y partes del proceso empiezan en Europa y luego terminan en las agencias nacionales. Bonita etapa, imagino. Sí, muy bonita. Bueno, yendo un poco a la cuestión que nos ocupa, quería preguntar un poco cómo ha evolucionado el papel de las personas que estáis en farmacia en el acompañamiento al paciente más allá de lo que es una mera dispensación del medicamento. Pues el papel ha evolucionado porque no solamente dispensamos, también estamos ahí pues para escuchar las necesidades que tienen los pacientes. Muchas veces somos el profesional sanitario que tienen más cerca, ¿no? Donde acuden en primera instancia y entonces eso hace que se convierta en un espacio de confianza donde muchas veces el paciente se abre, cuenta parte de su problemática y entonces nosotros le podemos ayudar pues dando consejo en cómo mejorar su situación o si es necesario derivarle a otro profesional. Uh-huh. Y entonces les podemos ayudar de esa manera. También pues con varios servicios que podemos ofrecer desde la oficina de farmacia, podemos ayudarles también desde la prevención. ¿Hay a veces coordinación entre farmacia y médico? La coordinación normalmente es a través del paciente. Es cierto que se está luchando desde el ámbito farmacéutico para que esa comunicación sea más directa. Nosotros en Aranjuez, por ejemplo, tenemos experiencia. Durante la pandemia conseguimos
una comunicación más directa a través de unos buzones de correo de los centros de salud, donde pues si surgían problemas y demás, el paciente no tenía que desplazarse al centro de salud y lo tratábamos vía email. A día de hoy eso ya no les gusta tanto, pero es verdad que como se abrió esa vía de comunicación, en casos pues un poco extremos o necesarios podemos seguir utilizándola. Hace pues unas semanas una paciente dependiente que justo no tenía cuidadora se acercaba el fin de semana, se había quedado sin medicación, se le había anulado de la receta electrónica, entonces mandamos un email con dicha urgencia y enseguida lo atendieron y activaron la receta y se le pudo dispensar a esa persona el medicamento. Una pregunta que iba a hacer, porque a veces oímos en prensa y en los medios de comunicación, por ejemplo, que ha habido una retirada de un fármaco. ¿Cómo es la trazabilidad de la venta de ese fármaco para localizar a los pacientes que se lo han llevado y que de repente la agencia de medicamentos dice hay que retirarlo? ¿Cómo se hace esa intervención? Es extraño que haya que retirarlo del paciente. Es verdad que no tenemos los datos, la trazabilidad exacta para poder localizar al paciente, no se tiene. Si el paciente está en SPD, ahí sí que están registrados todos los lotes y tenemos el paciente y tenemos un contacto más directo con dicho paciente. Cuando hay que retirar de los pacientes, lo que se hace es poner una notificación, entonces los pacientes se enteran bien por radio, por televisión, claro, y demás, y se les insta a que acudan a la farmacia. Nosotros desde la farmacia también a gente que tiene ese tratamiento se les puede ir diciendo que localicen el determinado lote que ha habido que retirar y demás, si lo tuvieran en casa, para que nos lo acerquen a la farmacia. SPD, que significa Sistema Personalizado de Dosificación, ¿no? Eso que es. Digamos que es bastante beneficioso, ¿no?, desde el punto de vista del acompañamiento de la farmacia, ¿no? Sí, es uno de los servicios que ofrecemos desde la farmacia comunitaria y entonces ayudamos a los pacientes a organizar su medicación, hacemos un estudio de la medicación que están tomando para ver si, por ejemplo, hay duplicidades, si están tomando todos los medicamentos correctamente o no. Entonces, después de ese estudio, se les prepara la medicación por tomas cada día, desayuno, comida, cena antes de acostarse, y entonces se hace un seguimiento mucho más cercano de lo que es no es la mera dispensación, sino del tratamiento en cuestión. Y ahí sí que hay una comunicación, intentamos que haya una comunicación un poco más cercana con el médico, como he comentado antes, pues indicándoselo al médico, ¿no?, que están con el SPD, y además eso también les ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento, porque evitas olvidos de tomas. Hay veces que dices, uy, ¿esta me la he tomado o no me la he tomado? Claro. Entonces hay algunos blisters que sí que vienen indicados el día de la semana. Entonces sí que sabes, si no lo has sacado, sabes que no te lo has tomado. Los despistes, ¿no? Pero en otras ocasiones sí que se puede, no siempre están marcados así, se pueden olvidar. ¿Y qué servicios de control existen de salud sobre, bueno, lo que ofrecen las farmacias para detectar, pues, por ejemplo, que hay un problema de salud que se está agravando? Pues desde la oficina de farmacia ofrecemos una variedad de servicios que ayudan a controlar distintos parámetros. Por ejemplo, ahora durante el mes de mayo, pues estamos realizando en la farmacia una campaña de medición de la presión arterial. Mucha gente, la presión arterial no duele, claro. Entonces o te la tomas o no te la tomas. Como la diabetes, ¿no? Igual que la diabetes. Entonces, pues simplemente es ofrecer esa medida de tensión, se hace con una serie de siguiendo un protocolo, y entonces ahí muchas veces se detectan tensiones fuera del rango habitual, altas, y entonces pues es algo que hay que observar, a ver si es algo puntual o es mantenido en el tiempo. En los casos en los que pueda ser mantenido en el tiempo, les derivamos al médico para que les hagan un estudio
y les propongan un tratamiento. Algún pequeño síntoma puede haber, ¿no? Como dolor de nuca, quizás, Hay veces, ¿no? O dolor de cabeza, ¿no? si son muy elevadas, sí que pueden dar dolores de cabeza, eso o sea, que ya ustedes saben que si les duele la cabeza, la nuca, bueno, no pasa nada, se van a la farmacia y muy amablemente le van a medir la tensión. Otros servicios que tenemos, por ejemplo, es en cuanto a parámetros cardiovasculares, pues esa medición para ver si están dentro de rango o no, también para tema de diabetes. Hacemos también a veces campañas sanitarias para poder detectar un poco el riesgo de desarrollar diabetes, dependiendo un poco de los hábitos más o menos saludables que puedan tener las personas. También consejo nutricional. En esos hábitos saludables entra obviamente la dieta que tenemos habitualmente. Y para terminar, ¿qué papel puede jugar la farmacia en la creación de redes de apoyo comunitario y en la lucha contra la soledad del cuidador? Las farmacias somos, ya de por sí, el sistema sanitario de farmacias en España tiene una gran capilaridad, somos una red muy importante, estamos en el centro de los barrios, entonces nos pueden acudir a nosotros y nosotros les podemos indicar si tienen necesidad de apoyo por parte de otro profesional. Muy bien, pues Elena Ortiz, farmacéutica, bueno, gracias por habernos venido a contar en este espacio patrocinado por Vidafarma todos aquellos aspectos que son interesantes de conocer, así que gracias, bienvenida y esperamos verla otra vez por aquí. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buen día. Adiós. Pues nada, vamos ahora a lo legal, por atender aspectos que nos reclaman muchos de ustedes que nos escuchan y nos piden hablar de cosas muy interesantes. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Javier, buenos días. Pues aquí estamos. La verdad que, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que está generando pues muchísima frustración y que cada vez tiene más recorrido jurídico, y al final es que vamos a hablar de los retrasos con la administración en el reconocimiento de la discapacidad, la dependencia y el acceso a prestaciones, que otras veces ya hemos hablado de ellos. Pero es que, Javier, aquí no hablamos de un trámite cualquiera, estamos hablando de derechos que afectan directamente a la vida de las personas, y el problema es que en muchos casos la administración no está resolviendo en el plazo indicado. Al final, resolver un plazo no es opcional. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece claramente que la administración tiene obligación de tramitar y resolver los procedimientos sin dilaciones indebidas, es decir, no puede dejar expedientes paralizados durante meses o, en estos casos, durante años. Sin embargo, la realidad es que muchas personas solicitan la dependencia o el grado de discapacidad y pasan largos periodos sin respuesta. Y cuando llega la resolución, en ocasiones ni siquiera tiene un derecho de efecto real. Entonces, aquí tenemos una pregunta clave. ¿Cuándo podemos reclamar, Javier? Pues no todo retraso tiene derecho automáticamente a una indemnización, pero sí hay situaciones en las que la ley permite actuar. Se puede empezar a reclamar cuando hay, digamos, 3 elementos claros. Primero, cuando ha empezado el plazo legal para resolver y la Administración ha contestado. Esto conoce como silencio administrativo y permite al ciudadano empezar a moverse jurídicamente. Segundo, cuando ese retraso ha generado un perjuicio real. Por ejemplo, no has podido acceder a una ayuda económica, has tenido que asumir gastos que debería cubrir el sistema o has tenido un empeoramiento en tu situación en casos de personas dependientes o con discapacidad. Y tercero, cuando este perjuicio no tienes obligación de soportarlo, que es una de las claves que marca la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público en materia de responsabilidad patrimonial. Entonces, cuando se dan estas circunstancias, hay varias vías que la gente debería de conocer. La primera es que dentro del propio procedimiento, si la Administración no responde, se puede presentar un escrito solicitando su impulso o reclamando que éste dicte su resolución. Hay veces que acelera el trámite y hay veces que no. La segunda sería interponer un recurso administrativo, que es cuando ya existe una resolución o un silencio administrativo negativo. Por ejemplo, si no estás de acuerdo con el grado que te llegan a resolver. Pero la vía más importante que ha habido, que debemos de recalcar, cuando ha habido un posible daño, es la reclamación por responsabilidad patrimonial. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace esta reclamación? Bueno, pues se debe de presentar un escrito ante la administración responsable donde hay
hay que explicar 3 cosas fundamentales. ¿Qué ha ocurrido? Es decir, ese retraso o inactividad, qué daño concreto ha sufrido y la relación entre ese daño y la actuación que debería haber realizado la Administración, ¿vale? Aquí es importante que debemos de aportar resoluciones, informes médicos, justificantes, gastos o cualquier otro documento que pueda acreditar ese perjuicio que ha sufrido, ¿vale? Importante, tenemos un plazo de 1 año desde que se produce el daño para poder reclamarlo, ¿vale? Y desde que conocemos esos efectos del daño que nos ha producido. Entonces, la Administración podría estimar esta reclamación y reconocer una indemnización, desestimarla o no responder. Si no responde o la deniega, aquí ya deberíamos de acudir a la vía judicial, en el orden contencioso administrativo, donde serán los tribunales los que van a valorar si existe o no ese funcionamiento anormal. Los tribunales cada vez están más reconociendo este tipo de supuestos, ya que al final los retrasos pueden ser especialmente graves para ciertas personas. Además, todo esto se conecta, por supuesto, Javier, con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y con la propia Convención, que obligan a garantizar no solo los derechos en papel, sino en condiciones reales para poder ejercerlos. Por eso, el mensaje al final, Javier, tiene que ser muy claro, y es que no hay que normalizar los retrasos. Cuando un derecho llega tarde, muchas veces ya no cumple su función. Y en estos casos, no solo se puede reclamar, sino que cada vez hay más base jurídica para exigir responsabilidades a la propia Administración. Al final, puede existir una responsabilidad patrimonial cuando una persona solicita la dependencia, pasan más de 2 años sin resolución y durante ese tiempo tiene que asumir desde su bolsillo pues cuidados, asistencia personal, que deberían de haber sido cubiertos por el propio sistema. O también casos donde se reconoce una prestación, pero tanto retraso hace que la propia persona pues fallezca incluso antes de beneficiarse. Por lo tanto, Javier, es importante que tengamos en cuenta que se puede actuar, que debemos de actuar y que para cualquier información extra no duden en contactarnos para que les ampliemos esta información. Pues lo dicho, como todo esto es un poco jaleo, no duden en llamarnos al 91 593 35 50 y Cristian Herrera les va a atender y les va a explicar esto más tranquilamente, más pausadamente, porque la verdad que es un poco galimatías todo esto de lo legal. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Cristian. A ti. Vamos a escuchar ahora mismo a Alicia con un consejo de nuestro centro de atención temprana. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Alicia, logopeda del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito. Hoy vamos a hablar de algo que seguro que habéis escuchado alguna vez si tenéis niños cerca y que a mí personalmente me encanta del lenguaje infantil. Y es cuando los niños se inventan palabras para decir justo lo que quieren. Cosas como decir calcetines de mano para los guantes o bigotes de los ojos para las cejas, que tú las escuchas y aunque no sea la palabra correcta, entiendes perfectamente lo que quieren decir. Y esto, que puede sonar como una gracia, en realidad es bastante importante a nivel de lenguaje. Porque cuando un niño hace esto, lo que está demostrando es que tiene la idea, tiene el significado, pero todavía no ha adquirido la palabra exacta. Entonces, busca una forma de resolverlo. Y eso ya nos dice mucho de su capacidad comunicativa. Y no solo pasa con estas invenciones, también se ve mucho en cosas como decir rompido en vez de roto o yo cabo en vez de yo quepo. Y esto es interesante, no es un error sin más, es una señal de que el niño está aplicando reglas del lenguaje, está intentando generalizar y entender cómo funciona el idioma, aunque todavía no lo haga como lo haría un adulto. Es decir, no es que no sepan hablar, es que están en pleno proceso de construir las normas del lenguaje. Por eso, en vez de cortarles o corregirles de forma directa, lo más útil es simplemente devolverles el modelo correcto dentro de la conversación, sin darle demasiada importancia. Porque al final estas pequeñas creaciones nos están diciendo algo muy positivo, y es que el lenguaje está avanzando, está vivo y está en construcción. Si tenéis dudas sobre el desarrollo del lenguaje de vuestros peques o simplemente queréis orientación, podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@fama.org o llamarnos al 623 757 050. 623 757 050. Estaremos encantadas de ayudaros. Bueno, pues nada, que nos vamos sin, desde luego no antes decirles que tienen hoy un partidazo, Madrid de Barça. Yo lo siento mucho, AUPA Madrid, aunque no gane la Liga, lo siento. Pero bueno, lo primero es que no habrá paseillo y eso es importante, así que nada, el partido por la Liga. Que lo pasen bien, sean felices, 24-7-3-6-5. Paz, amor, felicidad, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.